Hola a todos, soy Cepillas y sean bienvenidos a este nuevo video. Un video muy especial, ya que estaremos viendo en lo que en mi opinión fueron los mejores niveles de Geometry Dash del año 2024. Pensé que hacer un top así sería la mejor forma de despedir este año, por obvias razones. Además que sería para hacer un recuento de todo lo que nos dio esta 2.2. Así que sin nada más que decir, empecemos. Construct Mountain fue el primer nivel legendario del juego. Va más o menos sobre que terminamos en medio de una montaña congelada y tenemos que bajar hasta una acogedora cabaña. Para ello tenemos que pasar por varias zonas de deslizamiento, donde tendremos que saber maniobrar debido a lo resbaladizos que son. Si bien el nivel está bien, lo que realmente nunca me terminó de gustar es lo resbaladizo de las estructuras, haciendo que el gameplay sea algo incómodo. Además que puede tomarte muchos intentos las partes de deslizamiento, en especial la última. Pero bueno, puesto número 6. Este nivel fue el primer nivel normal en ser legendario. Resalta por su decoración, la cual es muy fascinante. De hecho, me recuerda un poco a la parte de Kuluk en Emerald Realm. Bueno, sin duda, lo que realmente fascinó a muchos fue el final. Creo que no es necesario que les explique por qué. Lo más sorprendente es que el creador solo requirió 30.000 objetos para lograr este resultado. Simplemente fascinante. Puesto número 5. Ya había hecho un video sobre este nivel apenas salió, si quieren pueden verlo luego de este. Lo que más resalta es su arte y efectos, que sin duda son bastante buenos. Solo hay dos cosas que no me terminaron de gustar. Lo primero es que su gameplay puede resultar algo incómodo. No sé por qué, pero muchos niveles con gran decoración tienen un mal gameplay. ¿Quién sabe por qué? Lo segundo es su optimización, ya que tiene 163.000 objetos. Así que lo más probable es que varios no hayan podido probar este nivel. Pese a eso, este sin duda es un gran nivel. Puesto número 4.
Curiosamente, Quarion salió la misma semana que Astroline, y ambos son Mythic. No sé, me parece curioso la verdad. Dejando de lado eso, este nivel comienza montándonos a 5 alienígenas, supongo, que están en una nave espacial, pero en el camino choca con un asteroide y terminan estrellándose. Al parecer, 3 de los tripulantes murieron, solo sobreviviendo el rojo y el amarillo, este último siendo nosotros. Pero resulta que nuestro compañero nos traiciona y nos tira al abismo. Ahora tendremos que explorar la zona para intentar regresar a la nave, pero no será fácil, ya que nos toparemos con enemigos y trampas. También podremos conseguir habilidades, como poder hacer un dash o dar un doble salto. También nos toparemos con jefes, como este. Al final, llegaremos a donde se estrelló la nave. Nos toparemos con los cadáveres de nuestros compañeros y nos enfrentaremos al traidor. Luego de derrotarlo, iremos a la nave, la arreglaremos y seguiremos nuestro camino. Fin. El nivel es muy bueno, incluso ni siquiera parece Geometry Dash. Parece un juego totalmente distinto. Lo único que no me gusta es que es algo confuso. Me refiero es que a veces puede ser algo confuso para dónde ir. Si me lo preguntas, deberías ver un video antes de intentar completar este nivel. Puesto número 3. Este es sinceramente mi favorito de esta lista. The Towerverse comienza con nosotros llegando a un misterioso lugar llamado Luna Azul, donde habitan setas parlantes. Obviamente nuestro objetivo será regresar a casa, pero en el camino nos toparemos con una misteriosa entidad que parece que nos quiere destruir. Lo que más llamó la atención de este nivel fue su historia, ya que es algo compleja y muy interesante. Si no mal sé, nunca antes se había hecho algo así en un nivel. Mientras avanzamos, recibimos más información de lo que está pasando. Un hongo nos dice que hace siglos vinieron otros cubitos, pero tal parece que desaparecieron, lo que nos deja con la idea que viajamos en el tiempo. Luego de un rato, llegaremos a una nueva zona, las cuestas desérticas, donde encontramos con otro cubito llamado Torres. Él dice que nos puede ayudar a salir de aquí. Luego de un rato explorando, Torres sin querer terminó perdiendo su llave en una cueva, así que nos dice que la vayamos a buscar, aunque aquí se ve que tal vez no sea del todo inocente. No les voy a contar más si es que no lo han jugado. Sinceramente se los recomiendo, ya que pese a ser un hard demon, la verdad es que no es muy difícil, excepto la última parte. Lo único malo es que es muy largo, ya que dura media hora más o menos, pero vale la pena jugarlo. Puesto número 2. Este fue un nivel que apenas vi y me encantó. Al inicio parece simplemente Stereo Magnus, hasta que de repente un tipo rompe la pantalla y se retira, con una animación bastante buena. El nivel continúa con normalidad, hasta que de repente salimos del nivel. Más o menos todo el nivel va así. El gameplay es de Stereo Magnus, pero con unos efectos, arte y transiciones increíbles, superiores a todo lo que se había visto hasta el momento. Simplemente no tengo nada más que decir. Simplemente voy a decir que es el mejor nivel de todos, hasta el momento.
Y muy bien, espero que les haya gustado el video de hoy. Si creen que debía haber puesto un nivel en otra posición, o si me olvidé uno tan bueno como lo que mostré, por favor déjenlo en los comentarios. Una feliz Navidad adelantada a todos y hasta la próxima. Adiós.